Los 7 pecados digitales, con Iñaki Tovar. Bienvenido, bienvenida a Los 7 pecados digitales, tu podcast dominguero semanal con confesiones friculturales, algo de marketing digital y también una pizca de misterio. Soy Iñaki Tovar, CEO en la agencia SEO Webpositor, y cada domingo me complace ofrecerte estas confesiones en forma de pelis, de series, de videojuegos, de libros, de temas musicales y de cualquier cosa que anime a tus neuronas. Juegos de niños, juegos de azar, juegos de supervivencia, juegos misteriosos, juegos mortales. Tan emocionantes y adictivos como potencialmente peligrosos. Hoy te prometo una cosa, no vamos a hablar del juego del calamar, ¿vale? Ya llegará su momento, yo ya he visto esta serie, por supuesto, todo el mundo habla de ella, me encanta, la verdad es que me ha gustado mucho, pero vamos a dejarla macerar ahí un tiempo, porque antes de hablar de ella hay muchos precursores en todos los niveles de la cultura que han hablado de ese concepto del juego mortal, ¿no? Del juego de supervivencia, ya sea voluntario o forzado, desde la ruleta rusa hasta la mismísima tabla Ouija, que también veremos luego aquí hoy en la sección de misterio. Así que si te gusta esta serie del juego del calamar, te van a apasionar las confesiones friculturales que os he preparado para hoy. Por cierto, episodio 24 ya de esta tercera temporada y acercándonos peligrosamente a Halloween, momento en el cual, ya os podéis imaginar, tendremos algo muy especial. Mientras tanto, como siempre, ya sabéis que tenéis aquí la puerta abierta de nuestro confesionario digital, en el cual estoy esperando daros la bendición y recibir esas confesiones que sé que tenéis ahí calentitas y candentes. Muchas de ellas las dejáis en los comentarios todos los fines de semana, yo os lo agradezco mogollón. También iremos haciendo referencias a ellas porque vais dejando auténticas perlas. Y ya sabes que además de confesar tus pelis, tus series, tus obras friculturales favoritas, si eres un escritor amateur o tienes relatos cortos de misterio y de terror, también nos los puedes enviar para ver si los podemos dramatizar, que sabes que nos gusta eso mucho por aquí. Así que ya sin más, vamos a lanzar los dados y a jugar a estos juegos mortales juntos, si te atreves. Los 7 pecados digitales es tu podcast semanal con recomendaciones friculturales y de marketing digital. Cada domingo, a la sagrada hora de la Santa Siesta, descubre un libro, una peli, una serie, un videojuego, un tema musical, una herramienta de marketing online y un profesional digital. Suscríbete y peca con nosotros. Destapamos ya esta primera confesión literaria del episodio de hoy dedicado a juegos mortales y lo hacemos de la mano de uno de los autores que no os podéis esperar, que nunca ha pasado por aquí por el podcast, Stephen King. De verdad, Iñaki, otra vez Stephen King, pero tantas obras literarias tiene que merezca la pena mencionar. Pues ¿qué queréis que os diga? Sí, sin duda. Ya sabéis que es muy prolífico. Además, la que os traigo hoy es súper especial porque estamos ante la que sea probablemente su primera novela. Estamos hablando de La larga marcha, en inglés The Long Walk. Novela publicada bajo el seudónimo, eso sí, de Richard Bachman en 1979. Fue como su primer libro de bolsillo original. El propio Stephen King ha revelado que esta fue la primera novela que escribió 8 años antes de que Carrie fuera publicada en el 74. Él apenas era un estudiante todavía, del primer año de la Universidad de Maine. Fue una de estas novelas que me agencié en verano y que devoré raudo y veloz, porque la verdad es que se lee sola
Y es bastante, un compañero de lectura bastante angustioso el argumento, la verdad. Pero pues muy sugerente, ¿no? Como todo lo que hace siempre Stephen King, en este caso adentrándose él por primera vez en lo que sería la novela distópica, ¿no? Es decir, estamos en una situación absurda, pero que poco a poco, a lo largo de las páginas del libro, pues ya la vamos percibiendo como normal, ¿no? En este caso estamos en unos Estados Unidos alternativos, en los cuales pues una vez al año se seleccionan 100 jóvenes para participar en una larga marcha, ¿no? Que da título a la novela. Es una caminata que se inicia entre la frontera de Estados Unidos y Canadá y que va a continuar su recorrido hasta que solo quede uno en pie. Es decir, no es que gane uno, sino que solo queda uno, ¿vale? Como en Los Inmortales, porque los otros 99 van a morir. 100 participan, solo uno sobrevive. No penséis que King nos va a dar aquí muchas explicaciones sobre el nacimiento de esta tradición. Nos lo va a dejar adivinar todo a través de pistas, ¿no? Sueltas en mitad de los diálogos. Y vamos a percibir que esta larga marcha nadie la pone en cuestión, que es algo súper instaurado en la sociedad norteamericana y que no hay un control, digamos, de instituciones superiores. Se percibe todo así como una democracia del pueblo en la que el pan y el circo de toda la vida pues prevalecen. Entonces, pues vamos a tener a gente, obviamente los deudos, ¿no? Los que lloran a sus hijos, ¿no? Que pues normalmente participan en estas carreras, aunque los llevan allí con la ilusión, ¿no? Y la esperanza de que sean ellos los que puedan ganar. Y vamos a tener, por supuesto, también a la gente que apuesta, obviamente, en estas carreras. Todo supervisado como por una especie de gran hermano en lo que es pues un entretenimiento pues a nivel de todo el país. Este argumento seguro que os suena, ¿no? Lo hemos oído 1000 veces, pero es que fue Stephen King, una vez más, el que abrió la veda, ¿no? De este tipo de planteamiento, de una sociedad extrañamente militarizada en la que mueran 99 jóvenes en una carrera es un entretenimiento nacional. Realmente brutal, ¿no? Pero ya os digo, igual que pasa en el juego del calamar, pues lo que al principio te sorprende un montón y te deja escandalizado, pues enseguida lo normalizas. Y lo mismo nos pasa con la carrera. Vamos a asistir a esos primeros compases en los que una madre acompaña a su hijo, como la madre que lleva a su hijo a hacer la mili, ¿no? Pero en este caso a una competición de la que sabe que aquí tal vez no salga vivo. Todos estos jóvenes que participan pueden hacerlo desde los 16 años y lo pueden hacer voluntariamente o por designación, es decir, si no hay voluntarios ya se encarga el Estado de seleccionarlos, o sea que la carrera debe salir sí o sí. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la marcha? Mera diversión, ¿no? Capricho, ya os digo, pan y circo es lo que se percibe, y un intento deliberado de los gobernantes invisibles para apaciguar a las masas, ¿no? Ya os digo, pues lo que suele tener, el efecto que suele tener el pan y circo, distraernos de las cosas que verdaderamente importan. El tema es que los que participan lo hacen como gladiadores voluntarios, o sea, con un orgullo. Y los puedes ver al inicio de la carrera cuando todavía están tomándose su último sándwich, su último habituallamiento antes de salir, y los ves comentando ediciones pasadas, dándose consejos entre ellos, de, bueno, si yo peso mucho, peso 3 kilos más de lo normal, pero estoy más en forma, o cómo normalizan el hecho de ver rastros de sangre del inicio de la carrera anterior, donde uno de los participantes, de los puros nervios, no pudo ni salir. Y en el momento que en la carrera te paras o te quedas atrás, te fusilan en medio del camino. O sea, es así de crudo. Ellos van a ir corriendo y corriendo, haciéndose compañía, mirando unas veces por ellos, hablándose obviamente de grupos en los que se van apoyando unos a otros, los fuertes con los fuertes, los débiles en solitario. Y el ejército que los acompaña, implacables, esperando como buitres a su presa. Al mismo tiempo son los que los van habituallando, o sea, les facilitan agua y comida para que sigan aguantando, pero es que no se puede parar por nada. Ni por nadie, claro está. ¿Por qué lo hacen los que lo hacen voluntariamente? Pues por un premio, por su libertad.
sueños de grandeza. Ya os digo, tienen una especie de sentido del orgullo y del deber con esta carrera, pero sí, hay un gran premio para todos los ganadores. Y todos los corredores reciben un curioso manual, ¿no?, con sugerencias y normas. Os rescato algunas. Por ejemplo, el consejo número 3. No usar zapatillas con suelas de caucho. En una larga marcha, nada provoca tantas ampollas en los pies y tan deprisa como esa clase de zapatillas. Consejo 6. Despacio y fácil lo lograrás. Consejo 8. No molestar a los demás marchadores. Consejo 10. Conserva el aliento. Si fumas habitualmente, procura no hacerlo durante la larga marcha. Consejo 13. Conservar las energías siempre que sea posible. Por último, te recomiendan que puedes tener contacto corporal con quien desees mientras no te salgas del camino. Eso es balazo en la cabeza instantáneo. Ya os digo, pues vamos a tener al prota, ¿no?, al cual llevó su madre al principio del libro a la carrera y con el cual supuestamente debemos empatizar todos, y vas a sufrir la carrera con él. Ya os digo que no vais a poder parar de leerla. Va a ser un maratón de lectura con todo lo que ello implica. Pero lo vais a disfrutar, también os digo. En el año 2000, la Asociación de Librería Americana le dio a The Long Walk, a la larga marcha, lo estableció como uno de los mejores 100 libros para lectores adolescentes. Uno de mis directores favoritos, y que seguro que os suena, Frank Darabont, pues el creador, entre otras cosas, de The Walking Dead y director de La Milla Verde o de Shawshank Redemption, es decir, uno de los grandes directores, sobre todo de novelas de Stephen King, ha asegurado que tiene los derechos para la adaptación cinematográfica de la novela. Ojalá que la veamos, porque él promete que cuando llegue a hacerla, planea hacerla con bajo presupuesto y muy extraña, muy existencial y muy autocontenida. Veremos a ver cómo es capaz de autocontener una historia como esta. Por cierto, en esta novela ya se inspiró la famosa peli de los 80 de Schwarzenegger de Running Man. ¿La recordáis? Una peli buenísima de supervivencia, un poco cogiendo este argumento pero retorciéndolo a niveles estrambóticos. Muy divertida sin duda, y espero que os divierta, también os apasione esta novela, La larga marcha, de Stephen King. Ya me contaréis. Los 7 pecados digitales, con Iñaki Tobar. Hello? Hello? Stop. Don't move. They can see us. What is this? I don't know. Where are we? Where do you think? Everyone freeze! Oh my god! They can see if we move. Stand still and we'll be fine. Where's that coming from? Llega el momento de la confesión peliculera. Ya sabéis que disfruto mogollón metiéndome en pelis siempre de tintes un poco oscuros, ¿no? Que tengan algo de fantástico, de misterioso, de apocalíptico, de raro, de sobrenatural. Todo eso ya sabéis por aquí, los habituales, de los parroquianos, que me gusta mucho y lo disfruto, y por eso me encanta compartirlo con vosotros. Y hoy, pensando en pelis relacionadas con juegos mortales y tal, pues me ha venido esta a la mente muy rápido, porque además la tengo relativamente fresca. Como ya habéis podido deducir por el tráiler, no está la película en español, está en inglés subtitulado, pero la tenéis en Netflix, o sea, fácilmente accesible. Estamos hablando de la peli Círculo, un thriller psicológico estadounidense escrito y dirigido por Auron Hahn y Mario Miscione. Es una peli de 2015 y está inspirada en el drama 12 Angry Men de 1957.
Estuvo premiada en el Festival Internacional de Cine de Seattle en 2015 y luego a partir de ahí pues ya la empezaron a lanzar en plataformas de cine bajo demanda, ¿no? Aquí en España, os digo, la podemos disfrutar en Netflix. ¿De qué va esto de Circles? ¿Cuál es el juego mortal que propone? Pues tenemos a 50 personas que despiertan en una habitación prácticamente a oscuras, organizada en 2 círculos concéntricos, alrededor de una cúpula negra extraña, misteriosa y un poco acojonante. De vez en cuando suenan ruidos, ¿no? Sobre todo si ellos se intentan mover o salirse un poco de su sitio o incluso tocar a otros de los participantes que tienen al lado, suena un extraño ruido como de advertencia. Si alguien ignora el aviso y se sale de la formación, una especie de rayo fulminante sale de la cúpula y lo mata en el momento. Claro, imaginaos, ¿no? Cuando se dan cuenta de esta dinámica, porque todos empiezan a despertar más o menos al mismo tiempo. Hay como de una especie de sedación y empiezan a darse cuenta de dónde están, empiezan a oír ese ruido y claro, de repente, flash, el primero que se fulmina, no saben exactamente qué está pasando. Flash, el segundo que se sale del sitio y que se fulminan y enseguida alguien que se da cuenta, ¿no? Y empieza, tranquilos, no os mováis, ¿no? Ya empieza la organización del juego. Alguien se da cuenta de que está en una dinámica extraña. La verdad es que es apasionante, ¿no? Verlo como experimento humano, ¿no? Que muchas veces es un poco lo que tienen estas ficciones sobre juegos mortales. El tema es que esto va a ser una cuenta atrás mortal, porque cada 2 minutos otra persona es asesinada. Además, después de un rato se dan cuenta de que pueden votar ellos quién es la primera persona, o sea, quién es la persona siguiente que va a morir. Y si no votan ellos, se dan cuenta que con la mano, no os estoy haciendo spoiler, es digamos la premisa de la peli, ellos moviendo ligeramente la mano pueden mover el marcador en esos círculos concéntricos y señalar a la persona que quieren que sea la siguiente en morir. Si no eligen a nadie o no se ponen de acuerdo, el sistema elegirá aleatoriamente. Okay, now. What the hell's going on? They're killing us. No, it's not them. Are you guys seeing this? Look at your hands. When you move them, it changes the floor. It's a vote. They're killing whoever gets the most votes. It's us. We're choosing who dies. Why would they do this? What is wrong with you people? If this is a vote, I say they go first. One of them has to die. I'm just trying to get this to stop. You kill a kid to save your own life. It won't work. They thought of everything. No, I won't do it. I will not do it. Do you want to save her or not? What do you think happens when we get down to the last person left? Seguro que por el tráiler, aunque esté en inglés, podéis notar esas vibraciones de tensión, ¿no?, que transmite la peli. Es que se disfruta mucho, aunque sea con subtítulos. Os la vais a tragar del tirón. No os voy a hacer aquí spoilers mayores, más allá de la premisa que ya os he contado, que creo que es suficientemente interesante, ¿no? Tú te vas a empezar a hacer las mismas preguntas que ellos, ¿no? Que es lo que suele pasar. Vas a empatizar total, ¿no? De ¿y si me hubiese pasado a mí? ¿Y si despierto yo ahí en ese círculo con esos 50 desconocidos y veo que empiezan a morir todos a mi alrededor y veo que, entre comillas, puedo elegir el destino del siguiente en morir, ¿no? Empiezan a llegar a esas hipótesis compartidas, ¿no? Esas teorías que entre ellos se van a empezar a contar de cómo podemos haber llegado aquí, qué estáis haciendo, qué es lo último que recordáis, habremos sido tal vez abducidos, un experimento del gobierno, ya sabéis, las típicas teorías que pueden surgir de aquí. Igual que, por supuesto, van a surgir bandos, ¿no? Enseguida los lomos plateados que se erigen ahí intentando, orientar el voto en la dirección que a ellos les interese más, ¿no? Empezarán a buscar justificaciones, soluciones lógicas a quién debe morir siguiente. Empezamos por los que tengan algún tipo de enfermedad visible, por los disminuidos mentales, por la gente más mayor, los viejos que mueran primero. En fin, muchas mentiras, muchas manipulaciones para un juego psicológico brutal. Una suerte eso de experimento sociológico en el cual pues vamos a asistir a una auténtica criba, ¿no?
y a ver cómo el ser humano empieza a ordenar su cabeza cuando tiene que elegir. Sin spoilear, una vez más os digo, el final va a ser devastador, inesperado. Una vez más diré en este podcast, el hombre es un lobo para el hombre, como decía Hobbes, pero es que es auténtico. Y es una auténtica delicia apocalíptica también lo que vamos a tener ahí en los últimos compases de la peli. Sin duda muy recomendable. Círculo, en tu Netflix ahora mismo. Cuéntame por favor luego en los comentarios qué te ha parecido. Los 7 pecados digitales, con Iñaki Tobar. ¡No hay nadie! Mirad. Por favor, esperad a que comience el juego. ¿Pero qué es esto? Cuando cruzas la línea no puedes volver atrás. Tienes que participar. ¿El juego? Vivir o morir. ¿En serio? No tenéis más remedio que participar. No puedes depender de nadie. Si algo tenemos claro de este juego, es que hay un Game Master. La diversión solo acaba de empezar. Llega el momento de la confesión seriéfila. Y la peli que os traigo hoy vino precisamente a raíz de una conversación sobre el juego del calamar. Le estaba preguntando a mi compi, a Luis Villanueva, ahí en la agencia en Web Positive: oye Luis, ¿has visto ya el juego del calamar? Tal, y me dijo: cállate el juego del calamar. O sea, antes que eso estaba Alice in Borderland, mucho más guapa, con mucha más acción, mucho más movida y el mismo rollo de Juegos Mortales. De hecho, la peli del juego del calamar, la serie, está basada en esta otra serie que a su vez está basado en un manga muy famoso. Y así es, me puse a investigar, yo siempre le hago mucho caso a Alice y digo, bueno, pues sí, es verdad, mira, que está en Netflix también la serie, voy a ver el primer episodio, el episodio piloto. Clic, ya está. Me encantó. Alice in Borderland, una serie de televisión japonesa en este caso, en vez de coreana, de suspense, de misterio, basada en un manga del mismo nombre, Alice in Borderland, y está dirigida en este caso por Shinsuke Sato y protagonizada, entre muchos otros, por Kento Yamasaki y Tao Tsuchiya. Ya os digo que el creador del juego del calamar se inspiró totalmente en el manga en el que se basa esta serie, ¿vale? Que es un cómic muy famoso ahí en Japón. Desde luego, si eres los que has acabado el juego del calamar, te ha encantado el concepto y te has quedado con ganas de más, pues ya te digo que Alice in Borderland la vas a disfrutar seguro, ¿vale? Ahí te está esperando. Bueno, ¿cuál es el argumento? En este caso, un poco más entrando en el terreno, si queréis, de la ciencia ficción y alejándonos un poco de la dosis de realidad, de sociedad decadente que vemos en la serie coreana del juego del calamar. Bueno, aquí tenemos a 3 losers, 3 auténticos perdedores, ¿no? Que configuran una extraña pandilla, bueno, la típica pandilla de perdedores, ¿no? Tenemos al, digamos, prota principal, un gamer viciadísimo con escasa o nula vida social, la decepción de su padre, con el típico hermano que triunfa en todo y él es pues el pringao, el que solo está encerrado en la habitación jugando, ¿no? Con los cascos puestos, y su única relación con el mundo exterior son sus 2 amiguetes, también 2 perdedores a su manera, ¿no? Uno el típico empollón con trabajos chusqueros de medio pelo que no le duran nada, y luego el líder del grupo, el más maduro, que a su vez también sigue siendo un fracasado porque lo único que ha conseguido en la vida es trabajar detrás de la barra de un bar.
pero a su manera entre ellos tres, pues entre los perdedores, pues nos queremos mucho, nos amamos mucho y nos apoyamos mucho. Entonces pues ellos tienen ahí su pandilla de buen rollo, ¿no? Y los vemos pues evolucionar un poco por la ciudad en un día especialmente malo para los tres. Y bueno, pues después de una tropelía sin querer inocente en medio de un cruce ahí en Japón, la policía los persigue y acaban escondiéndose en un cuarto de baño de 1 metro y de repente hay una conmoción en la atmósfera extraña, todo el ruido, todo ese ajetreo del metro de repente desaparece, silencio absoluto, y cuando salen del cuarto de baño no hay nadie. Ha desaparecido todo el mundo. Algo que ya hemos visto en otros conceptos, como por ejemplo The Leftovers o Vanishing in 11th Street. O sea, bueno, es un concepto muy visto, ¿no? De Rapture, gente que desaparece y bueno, te quedas tú ahí en medio de la ciudad, una ciudad ya con tintes pues distópicos, apocalípticos, ¿no? Tokio abandonado y sin gente, la verdad es que acojona mucho y es una de las ciudades que más le pega estar así, junto con Nueva York, ¿no? Pues ahí que tenemos a los 3 amigos que después del shock inicial se miran los unos a los otros diciendo, bueno, pues no está tan mal, los 3 solos, toda la ciudad para nosotros, todas las tiendas, todos los bares, además les gusta fumar y beber a gusto, y por un momento se dan al festín, ¿no? Pero cuando llega la noche, claro, esto no podía durar eternamente, esta felicidad en la serie. Cuando llega la noche se ilumina una pantalla ahí en medio de un cruce indicándoles que un juego está a punto de comenzar y una flecha hacia donde deben dirigirse. Allí que van a llegar, van a de repente pasar una especie de barra láser que indica que están dentro del juego y ya no pueden salir, y un teléfono para que escojan, uno por persona, reza en un letrero, para que cada persona que entre en ese juego coja un teléfono. Llegan y cogen uno cada uno y a continuación se les suman 2 o 3 personas más. Una de ellas ya sabe de qué va la historia y les dice, os advierto que no debéis, una vez que estáis dentro no podéis salir ya del juego. De hecho alguien lo intenta y esos láseres que vemos ahí están por una razón, y es una razón muy cortante y abrasiva. Vamos a tener láseres que caen del cielo sobre los jugadores que no participan en los juegos, que no consiguen visados para sobrevivir un día más. Es decir, estás obligado a jugar para sobrevivir, porque cada vez que juegas y sobrevives consigues días extra en los cuales tienes un visado que te permite no morir o que no te caiga un rayo del cielo, literalmente. Además, cada juego viene definido por una serie de cartas de la baraja de póker, ¿no? 7 de corazones, 4 de tréboles, cada una representa el tipo de prueba que es, que puede ser de tipo esfuerzo físico o puede ser de los peores, de tipo personas, de tipo traición. Y bueno, ya os digo que eso nos va a dar algunos de los momentos más duros de la serie. Si yo fuera el Game Master, ¿cómo lo haría? 10 segundos. Muerte a los traidores. Piensa. A partir de aquí, pues hay mucho previsible, ¿no? Porque ya todos tenemos tablas viendo series, viendo pelis, habiendo leído mucho, y bueno, pues nos podemos imaginar los bandos, las pérdidas, las traiciones y todo ese concepto que subyace en este tipo de argumentos alrededor de un juego mortal o de un juego de supervivencia, ¿no? Y además, que fijaos en la frase, todos hemos jugado a los juegos de pequeños, ¿no? ¿Qué hacías cuando llegabas tú el primero a la meta, por ejemplo, ¿no? El típico, por mí, por todos mis compañeros, por mí el primero. Repito, por mí, por todos mis compañeros y por mí el primero. Es decir, por mí empieza la frase y por mí termina la frase. Notas el egoísmo, ¿no? El yo el primero. El si al final tiene que quedar solo uno, pues obviamente mi instinto de supervivencia me dice que soy yo.
Eso lo tenemos aquí muy presente, al igual que las otras obras que acabamos de comentar. Quizás aquí un poco más, porque hay el tercer capítulo de esta serie, creo que son 8 capítulos, muy rápida de ver, no vais a poder parar tampoco. El tercer capítulo es inmisericordia. O sea, inmisericordia. Y el MacGuffin sobre los auténticos protas de la serie es brutal. O por lo menos a mí me devastó. No me lo esperaba y me hizo en ese punto de la serie decir, vale, ahora ya pues estoy implicado emocionalmente y quiero llegar hasta el final. Esta diferencia en el tipo de drama se nota, ¿no? También culturalmente entre esa Corea del Sur, el juego de calamar, y el Japón, ¿no? Este drama japonés tiene mucho de anime, de manga, esa epicidad en el drama, esos gritos descarnados bajo la lluvia, ya sabéis lo que os quiero decir, muy de peli japonesa. A mí me encanta, ¿vale? Y hay una falsa apariencia de que puede ser una serie muy teen, ¿no? Pues porque efectivamente hay mucho adolescente guapetón, mucho estereotipo de japonés teki, de japonesita en bikini, el rollo, ¿no? También del anime y del manga, pero hay mucho más, tenéis que mirar un poco, poner la visión de rayos X y quedaros con lo que hay debajo. Conforme avance la serie, obviamente iremos desvelando el misterio, iremos viendo facciones, iremos profundizando en ese lore, ¿no? En lo que hay debajo y no se ven, esos giros tan brutales que les gusta hacer a los japoneses. Muy interesante, la verdad, la premisa, y bueno, esperando con ganas la segunda temporada, que la van a estrenar dentro de poco. Algunos han comparado esta serie con la peli de Battle Royale, que seguro que recordáis, del año 2000, o con la aún anterior y mejor Cube de 1997, a la cual seguro que le rendiremos homenaje en otro especial de estos juegos mortales. Así que Alice in Borderland, ya lo sabes, te está esperando, igual que yo, tu opinión en la cajita de comentarios. Los 7 pecados digitales, con Iñaki Tobar. Bien. Nuestra organización es pequeña, pero tenemos muchas posibilidades de expandirnos como la pólvora. A ver, ¿a quién le gustaría unirse a nuestro equipo? No. Ahora solo hay una vacante, así que vamos a tener que hacer una criba. Rapidito. Qué gran escena del Joker para ilustrar y acompañar el programa de hoy, ¿no? De Juegos Mortales, con ese pequeño juego a 2, un palo de escoba partido por la mitad, lanzado al suelo de 2 enemigos caídos, invitándoles a matarse entre ellos para que el que sobreviva se una a sus huestes. Brutal, el Joker, brutal. Bueno, llegamos al momento del confesionario digital, hoy con un pecador invitado de lujo. Se trata de Fernando Rubio Ahumada. Él es Community Manager especializado en comunicación estratégica, en redes sociales, marketing de contenidos, analítica web, todo lo que a mí sabéis que me gusta y a lo que me dedico profesionalmente. Además, Fernando es jefe de estudios y coordinador del máster de marketing digital en Aula CM, una de las grandes instituciones de formación en temas digitales que tenemos en España y que, bueno, yo sin duda os recomiendo desde aquí. Somos colaboradores estrechos entre ellos y la agencia y Webpositor Academy, y bueno, también hemos participado en mogollón de eventos, ¿no? Y ahí es justamente donde yo conocí a Fernando en uno de estos eventos de marketing digital, si no recuerdo mal, fue en el Quondos 24 horas, un evento que era 24 horas ininterrumpidas en streaming de conferencias y charlas en directo. Y bueno, pues aunque ya nos conocíamos de oída, pues ahí nos desvirtualizamos, y desde entonces, aunque nos vemos poco por la distancia, pues le tengo un cariño muy especial a Fernando, e incluso he tenido el honor de participar en su último libro publicado en Anaya, que se llama Curso Práctico de Google Data Studio,
y bueno, en el cual pues Fernando da las claves de esta herramienta tan potente, gratuita de Google, y yo pues aporto mi granito de arena porque es una herramienta que también me gusta muchísimo y seguro que algún día os hago aquí referencia también en el podcast. Así que sin más, Fernando, oye, muchísimas gracias por pasarte a confesar por este confesionario. Un abrazo y dentro micro para ti. Hola, buenos días, soy Fernando Rubio Ahumada, soy marketer, pero también soy fotógrafo. Participo en este podcast porque me ha invitado Iñaki Tobar, al cual conozco desde 2005, del congreso, del evento Windows Record, en el que tuve la oportunidad de participar y la suerte de conocerle a él y a un montón de grandes marketers que han sido como los más relevantes en España durante los últimos años. Desde entonces creo que admiré mucho su capacidad cognitiva, admiré mucho también su capacidad relacional y social. Es una persona entrañable, es muy divertido Iñaki, pero además muy crack, y eso nos llamó mucho la atención. Con su agencia Webpositor, pues evidentemente tenemos mucha relación, mucha relación profesional. Ellos participan siempre en nuestros eventos. Iñaki ha estado en el Pro Marketing Day, también ha estado en la reunión de agencias. En la última estuvieron él y Luis Villanueva, que también ha sido profesor nuestro en Aula CM. Y sobre todo Iñaki ha participado en uno de los capítulos del libro de Google Data Studio, que he escrito recientemente con la editorial Anaya. Y bueno, pues ahí me acaba de conquistar con toda la capacidad que tiene de análisis y sobre todo de transmisión de conocimiento. Así que con Iñaki nos conocemos hace ya unos cuantos años, siempre le he admirado mucho con todas las cosas que hace y bueno, pues aquí estoy en este podcast participando con él. Pecados frikiculturales. Pues primero que todo, yo estudié arte, entonces vengo de una parte pues cultural bastante fuerte. Eso sigue siendo un remanente en lo que es mi trabajo. En cuanto a arte, pues he trabajado casi todas las áreas, pero mi especialidad es fotografía, ¿vale? La fotografía fue la primera parte que me llevó un poco a descubrir que las redes sociales tienen un impacto muy, muy, muy potente en todo lo que es la capacidad de transmisión. Recuerdo que empecé con Facebook en 2007, publicando mis fotografías, publicando y compartiendo mis exposiciones, las entrevistas, esa parte profesional que tenía, y me di cuenta que la capacidad de información, de comunicación y de persuasión que tienen las redes sociales, pues era muy potente. Luego por esa época, más o menos por esa época, fui conociendo a Bruno. Con Bruno Vázquez Rodero, pues le ayudé a formar Aula CM, la escuela de comunicación en la que trabajamos desde entonces, la cual creció muchísimo y ha sido uno de los proyectos más bonitos que he hecho en mi vida. Y bueno, pues esa parte de fotografía siempre está ahí. De hecho, mi Instagram siempre tiene pues una parte fotográfica muy desarrollada. Es quizás la red social más personal que tengo, pero también en la cual cuido muchísimo la fotografía, cuido muchísimo la imagen, el copy, el texto. Es decir, que ese pecado frikicultural que me pedían sí debe ser la fotografía y sin duda alguna la poesía. Amo el marketing y evidentemente las cosas técnicas. Mi especialidad es Analytics, luego es algo muy técnico. Pero para mí la poesía pues quizás también es otro pecado frikicultural muy importante. Yo la necesito, así ya sea poesía visual o poesía de texto literaria, pues la necesito. Me ayuda a evadirme un poco, a veces cuando la realidad o el momento es difícil, pues me ayuda mucho. Siempre llevo libros conmigo de poesía o de literatura fantástica también. Me gusta mucho Borges, obviamente por ser colombiano me gusta García Márquez, pero también me gustan muchos otros, Cortázar y poetas como Rabindranath Tagore,
me gusta muchísimo, me apasiona. Entonces, bueno, pues Neruda también, Benedetti. De hecho, mis compañeros en Aula CM me llaman Fernandetti, porque siempre ando compartiendo cosas de Benedetti motivadoras para los alumnos. Así que, bueno, pues como pecados frikiculturales podríamos decir esos. Recientemente, bueno, pues esa parte de cultural, si alguien coloca en Google mi nombre y mis dos apellidos, vais a ver que aparecen pues varias de las exposiciones que he hecho pues en España y en muchos países, ¿no? E incluso llegué a tener un blog sobre cosas de ello, pero pues ya trabajar en marketing me ha hecho que me aleje un poquito de la parte expositiva y todo. Sin embargo, pues sigo participando, yendo a exposiciones, llevando a mis hijos a las exposiciones que encuentro que son, aparte de didácticas, pues que cultivan un poco ese espíritu cultural que necesitamos todos. Y me pides una experiencia con el misterio. Pues no he tenido ninguna así realmente fuerte, y ver fantasmas o ese tipo de cosas no. Pero sí recuerdo que mi abuela, cuando yo era niño, mi abuela tenía una gran percepción. No sé cómo lo hacía, pero mi abuela siempre sabía cuándo alguien iba a morir. Era algo que me impactó muchísimo, porque es algo que no he podido explicarme a lo largo de los años. Y por ejemplo, mi abuela se despertaba en la noche, empezaba a llorar y a rezar por alguna persona. Y sin duda alguna, al día siguiente venían a contarnos la noticia de que esa persona había muerto en un accidente o por enfermedad o no sé, por miles de razones. Y no sucedió una vez, sucedieron muchísimas veces. Muchísimas veces sucedió que ella presentía quién iba a morir y al día siguiente moría. Y eran personas que no veíamos hace tiempo o ese tipo de cosas. Y siempre me llamó la atención de cómo podría lograr ella eso. Y no lo sé. Es el momento en que no logró explicármelo. Y ahora que estaba contando esto, sí, me acuerdo de algo. No es un misterio, quizás es una cosa, bueno, sí, es una cosa relacionada con la suerte. Una vez soñé que con los números de la lotería, con una lotería que se juega en Colombia, mi país de origen, y son 3 números, se juegan los 3 últimos números de las loterías oficiales. Y lo soñé, y soñé que tenía que decírselo a mi hermano, que vivía allí. Bueno, el todo fue que cuando me desperté jugué el número de la lotería. Evidentemente no me lo gané, pero me dio como un agobio que tenía que llamar a mi hermano y contarle el número. Y le conté el número y se lo ganó. Se ganó la lotería, pues eran los 3 últimos números, no era muchísimo, pero bueno, se ganó la lotería. Es algo muy curioso que nos sucedió. Y nada más, pues evidentemente, aparte de toda esta parte fantástica que os he contado, me encanta la analítica web, me encanta el SEO, me encanta el marketing de contenidos, me encantan las redes sociales. Y pues como comentaba hace un rato, pues hace poco escribí un libro sobre Google Data Studio, que es una guía, un curso práctico completo sobre Google Data Studio, que se ha publicado con Anaya Multimedia ahora en septiembre. Así que bueno, ya tenéis ahí todo mi perfil, ya sabéis que vengo de la parte del arte, la parte que me gusta, el marketing, cómo conocí a Iñaki, mis pecados frikiculturales e incluso mis experiencias con el misterio. ¡Chan, chan! Así que nada, hasta pronto amigos, y muchas gracias por la invitación, Iñaki. Adiós. Tú también puedes ser un pecador digital. Sigue el hashtag Pecadores Digitales y mándanos tus confesiones a través de la cuenta de Twitter SEO Mental, de la web seomental.com o de la plataforma de podcasting que prefieras. iVoox, Spotify, iTunes, donde quieras, pecamos. Los 7 pecados digitales, con Iñaki Tobar.
James Earl Cash, found guilty and sentenced to death, has been on death row for the past 3 years and was executed last night. You've had an unexpected reprieve. Do exactly as I say, and I promise this will be over before the night is out. Casi hubo un motín en la compañía por este videojuego. La mayoría de nosotros en Rockstar Games no queríamos formar parte de él. El juego nos hacía sentir sucios por su violencia explícita. Todos sabíamos que no había forma de justificar este juego, no había forma de racionalizarlo. Estábamos cruzando una línea. Este era Jeff Williams, de la archiconocida compañía Rockstar Games, y el videojuego al que se refiere es Manhunt. Por las declaraciones de este productor ya habéis podido deducir que una vez más no se trata de un videojuego normal lo que os traigo aquí, menos para un programa como hoy, ¿no? Dedicado a juegos mortales. El adjetivo que mejor describe este videojuego sin duda sería perturbador. Very disturbing, como dirían los americanos. Manhunt, un videojuego de sigilo y terror psicológico, y esto suena casi a eufemismo, desarrollado por Rockstar North para PlayStation 2 y posteriormente fue lanzado también en Xbox y en Windows para PC. Nada más ser estrenado se convirtió en uno de los videojuegos más polémicos que han existido, debido principalmente a su violencia extrema. Normalmente, la mayoría del tiempo proveniente del propio jugador, ¿no? Digamos que el jugador está obligado a practicar esa violencia, no es una opción. Rockstar también tuvo problemas judiciales debido a un asesinato perpetrado por un joven supuestamente obsesionado por este juego. Pero bien, ¿de qué va el videojuego y por qué está hoy aquí en Juegos Mortales en este episodio? Bueno, el juego se sitúa en Carcer City, una especie de ciudad, como pasa muchas veces en los videojuegos, ficticia, pero basada en muchas partes, diferentes áreas del cinturón del óxido americano, principalmente Detroit, ¿no? Es una ciudad que ya de por sí es un tanto ahí cochambrosa, oscura, y bueno, donde se han hecho tantas pelis de culto, ¿no? Se han centrado, como por ejemplo Robocop o el reciente juego de David Cage, ¿no? De Android Become Human. La historia comienza con esa noticia, ese noticiario que estabais escuchando del tráiler, ¿no? Una periodista informando sobre que un convicto, James Earl Cash, un criminal que había sido condenado a muerte y que supuestamente ha sido ejecutado durante esa noche por inyección letal. Además, el personaje del videojuego, James Earl Cash, está basado o inspirado en James Earl Ray, el asesino de Martin Luther King. Además, no solo está inspirado el nombre, sino que también la apariencia física. Un poco retorcidos aquí, sin duda, Rockstar. Pero en ese prólogo del videojuego, en la escena a continuación de la intro, vemos a Cash que despierta con una voz de una persona que lleva en un auricular que le han insertado en la oreja y que le está revelando que ha sido sedado, porque han sobornado a los guardias de la prisión, en vez de ejecutado lo han sedado, y para participar en un macabrísimo juego. Una persona que se va a identificar por el altavoz, por el auricular, como el director, y que le promete su libertad antes de que termine la noche si hace exactamente al pie de la letra todo lo que él le indique. Y ya podéis imaginar que no lo manda a comprar churros a las 4 de la mañana, no. Estamos hablando de que este director, el juego va a consistir en ir realizando una serie de asesinatos contra bandas callejeras, bandas de delincuentes de esa Carcer City, ejecutándolos de una manera brutal, y además todo siendo grabado por cámaras que tiene este director distribuidas por toda la ciudad, por todos los rincones. ¿Por qué? Pues con el objetivo macabro de grabarlo todo como si de una snuff movie se tratase, para entretener a una selecta audiencia.
Así que ya veis el tipo de juego macabro que nos estamos refiriendo. Pues una suerte de Running Man también, esta peli que hablábamos de Arnold Schwarzenegger, con asesinos matando a asesinos, que es la única disculpa que puede tener esto, que aquí no es que estés tampoco ejecutando a inocentes, pero aún así te vas a ver abocado a presenciar algunas escenas muy fuertes. Aunque el juego sea antiguo y los gráficos se puedan percibir como eso, antiguos, creo que todo eso le añade una capa más de perturbación a la cinta, porque todo está así como sucio con el ruido de una cinta de VHS que ha sido grabada 20 veces encima, ¿no? Vas a ir desfilando por toda esa ciudad, ya te digo, acabando en modo sigilo y con un montón de armas a tu disposición con estas bandas de asesinos, y en el momento justo y preciso les vas a realizar esa ejecución, ese fatality que ahora comentaremos en el tema musical a continuación. El propio Rockstar lo llegó a llamar a esto un simulador de asesinato. Justamente las ejecuciones es que se recompensaban en el juego en función de su brutalidad, ¿no? Entonces las ejecuciones más sanguinarias posibles y la creatividad utilizada con las armas para llevarlas a cabo, pues era algo eso que se premiaba. No en vano el juego fue prohibido en varios países como Alemania o Nueva Zelanda, donde directamente su mera posesión se consideraba un delito. Ojo. Por supuesto, la prensa no esperó ni un minuto para soltar a los perros, ¿no? y empezar a meterle caña al juego. Quizá con razón, bueno, realmente lo calificaban como un videojuego asesino, pero es que este es el eterno dilema moral, ¿no? Y el debate sobre los videojuegos violentos. ¿Y qué pasa con las películas violentas? ¿Las demonizamos igual o no? Es decir, para mí, tanto el cine como los videojuegos son un arte. Uno será el séptimo arte y el otro llámalo el arte que quieras. Y el número de arte que quieras, pero una de las funciones del arte sin duda es la provocación, el despertar sentimientos, aunque sean asquerosos o deleznables. No todo el mundo quiere experimentar eso, pero es una opción y es uno de los propósitos que tiene el arte, no dejarte indiferente. Entonces, en ese sentido, pues yo no lo veo mal que saquen juegos de este estilo. Otra cosa es que se deje bien claro que no es apto para todos los públicos, eso por supuesto. Pero no se puede controlar lo que una mente enferma es capaz de hacer bajo diferentes tipos de sugestión. En mi opinión, si me preguntáis a mí, uno de estos que se vuelve loco en Estados Unidos y coge una metralleta, no creo que lo haga porque esté viciado al Call of Duty, sinceramente. Creo que ya tiene un problema de base y que antes o después, como un Olla Express, acabará explotando por algún lado. Entonces tampoco soy partidario de demonizar este tipo de obras. En concreto, Manhunt tuvo incluso una continuación, Manhunt 2, que le seguía totalmente la estela, aunque esta ya directamente salió baneada en Steam. En fin, hoy en día lo podéis encontrar, aunque puede ser un poco difícil, ya os digo, entre que está baneado y aparte que el port que hicieron para PC tampoco es que sea lo más jugable del mundo. Si tenéis curiosidad por acercaros a una historia que sin duda no os deja indiferentes y con un final vengativo y atrozmente gore, echarle un vistazo. Al fin y al cabo, este protagonista también está en un juego de supervivencia luchando por su propia vida y lo va a llevar hasta sus últimas consecuencias. Así que aquí queda esta confesión jugona de hoy. Manhunt. Los 7 pecados digitales con Iñaki Tobar. Bueno, qué marcheta, como me ponen a mí estos sintetizadores de parte mañana. La confesión musical de hoy, Tecnosíndrome, de la peli Mortal Kombat. Del grupo The Immortals, un tema musical que hizo historia en el cine, los videojuegos y la industria musical en los 90.
La desarrolladora del juego Midway, de este juego Mortal Kombat, que seguro que muchos recordáis y que hoy también pega en el programa totalmente, quería capitalizar esa popularidad, ¿no?, del videojuego, y tenían entre sus contactos a Praga Khan y a Olivier Adams, los miembros fundadores de la influyente pero controvertida banda Lords of Acid, el dúo que creó la banda The Immortals justo para este trabajo. Un trabajo cuyo resultado fue Mortal Kombat The Album de 1994, un disco con 10 canciones, de las cuales pues la mayoría eran temas relacionados con los personajes, ¿no?, del primer juego de la saga, el Johnny Cage, Kano, Sub-Zero, Liu Kang, Sonya, Raiden, bueno, nuestros queridísimos luchadores. Techno Syndrome es el quinto tema del disco, y para sus letras podéis escuchar de fondo, ¿no?, utiliza sonidos, ¿no?, samples del propio juego con los nombres de los personajes y frases en plan Test Your Might, Fight, Excellent, ¿no?, con el icónico grito de Mortal Kombat. Pero el tema musical llegó a nuevas cotas de popularidad cuando se estrenó en el 95 la primera peli. Además, la primera peli basada en un videojuego que no apestaba, porque todas las pelis que habíamos visto hasta entonces basadas en videojuegos solían ser bastante patéticas, y esta, sin duda, sin ser ninguna obra de arte, por lo menos a los que éramos fans de la recreativa nos gustó bastante, ¿no?, y la disfrutamos. Y este tema musical formó parte de la promoción, de la publicidad en radio y en televisión, entonces quedó inexorablemente ligada a la versión cinematográfica de la franquicia. La peli la dirigía nuestro queridísimo Paul W.S. Anderson, es decir, digo queridísimo porque es el director de Horizonte Final, que ya vino por aquí, aunque sé que es un director también odiado y amado a partes iguales, y es que tiene cosas de las dos, para odiarlo y para matarlo. Pero esta es de las de amarlo, sin duda. Ya os digo, este tema Techno Syndrome se convirtió en un éxito total y entre otras cosas ayudó a romper también la maldición esa que os comentaba de pelis basadas en videojuegos chusqueras. El tema, hoy en día escuchándolo, pues recuerda esas pistas de baile, ¿no?, de los que hemos vivido el bacalao en la época, y por eso está aquí y en la playlist de Spotify. Techno Syndrome, que lo disfrutes. Los 7 pecados digitales, con Iñaki Tobar. Llega el momento ahora de la confesión misteriosa de hoy. Esta parte en la que tanto yo mismo en primera persona como mis colaboradores irredentos habituales, Joseba Bajo, Peter Aniorte, pues cada uno de nosotros traeremos nuestras particulares visiones sobre el misterio, sus casos. Ya os digo, tanto cosas que nos hayan pasado, que hayamos experimentado nosotros en investigaciones, como simplemente documentándonos sobre temas que nos interesan para compartirlos con vosotros. En este caso, y en un episodio dedicado a los juegos mortales, pues os he traído el que sea seguramente el juego potencialmente más mortal, ¿no?, y por excelencia de todos. Siempre que hablemos de juegos relacionados con el misterio. Y ahí entra en juego, nunca mejor dicho, la Ouija. El tablero Ouija, que tiene un origen impreciso, mucha gente lo sitúa en la moda espiritista de hacia finales del siglo XIX, que hemos visto en infinidad de series, ¿no?, y de pelis, incluso en escritores, como el propio Ambrose Bierce que os comentaba antes, y otro montón más de escritores de la época, que sus relatos de terror están siempre impregnados y de alguna manera influenciados por esa moda de hacer sesiones de Ouija caseras, sesiones espiritistas en mansiones de famosos. Incluso se registró una patente, la patente de lo que es el tablero Ouija, tal cual con esa nomenclatura, data del 10 de mayo de 1880 y figura como dueño de esa patente Elijah Jefferson Bond y Teresa Maupin y Charles W. Kennard como titulares.
Hoy en día todavía no está claro si Bond y los titulares inventaron realmente algo nuevo o simplemente patentaron una de las muchas planchettes, que es como se llamaba estas planchitas, estas tablas parlantes, como también se les llamaba en la época, ¿no? Para comunicarse con espíritus que circulaban por Europa y Estados Unidos. Lo que sí que está claro es que Kennard creó una empresa para fabricar en masa el tablero y comenzó a vender los primeros ejemplares en 1890. Ya os digo que junto a esta planchette o a esta tablita Ouija, el propio nombre de Ouija también estaba patentado, ¿no? En aquel momento, y era con el nombre con el que se distribuía. Además, le crearon una especie de leyenda alrededor del propio nombre, diciendo que era una palabra egipcia que significaba mala suerte, Ouija. Esto es lo que ellos afirmaban, aunque creo que dista mucho, ¿no?, de la realidad. No había ninguna prueba, ¿no?, sobre esta afirmación, y como todo lo que tiene que ver con la Ouija, pues hay una parte de tufillo absolutamente de montaje, de aprovechar una ola, de aprovechar un momento. Aunque ahora veremos que hay cosas un poquito más allá de la Ouija que sí que tienen alguna validez. Posteriormente, esta patente fue vendida a William Fuld, un antiguo empleado del propio Kennard, y su compañía, que se llamaba Parker Brothers, que seguro que os suenan, ¿verdad?, los juegos Parker, adquirió los derechos en 1966. Y fue este nuevo, digamos, director de la franquicia, Fuld, quien afirmó que la palabra Ouija en realidad era una mezcla de los vocablos oui y ja, que significan sí en francés y en alemán respectivamente, oui y ja. Bueno, hasta nuestros días ya sabéis que la tabla Ouija es algo que forma parte, quizás no esté tan de moda como en otros tiempos, en algunos círculos está claro que sí, ha sido explotada hasta la saciedad en cines y por aquí vendrán pelis que la han tratado. Ya vino El Exorcista, obviamente, en su momento, que todos la conocemos y tiene justamente como inicio de esa posesión de la pequeña, pues el contacto con el Capitán Howdy, ¿no?, a través de una tabla de Ouija. En inglés y actualmente se le conoce también como Witchboard, el tablero de la bruja. Y como os decía, tiene unos antecedentes que se remontan mucho más allá de este siglo XIX. Estamos hablando de que tiene muchas similitudes con un instrumento llamado zairagia, un antiguo sistema de adivinación árabe que se practica pintando letras del alfabeto dentro de unos círculos que representan las esferas celestes. Con este dispositivo de la zairagia, para hacer una consulta se debía partir de las letras que forman la pregunta y de la situación astronómica en el momento en que se hace la pregunta. Luego se transponen esos datos en factores numéricos que a su vez eran transformados en letras y así daban una respuesta. Daos cuenta de que aquí esto era un método mucho más científico, ¿no?, que espiritual, como es la Ouija, pero aún así era un método para obtener, digamos, respuestas del más allá o del universo o de allá arriba, de los cuerpos celestes en este caso. En todo caso, sin duda, muy, muy curioso el invento, el instrumento árabe. Aunque ya os digo que se ha estudiado muchísimo el fenómeno de la Ouija y al igual que ocurre con fenómenos como la telequinesis y temas por el estilo que siempre luego se intentan explicar con simplemente la mente humana, aquí también tenemos un experimento que se realizó en la época, el experimento Bayou, que se llama, un experimento realizado por un profesor de secundaria que se llamaba Larry Bayou, en el cual los participantes estaban encerrados en un cuarto oscuro con una tabla Ouija y no podían ver las letras que señalaban, ¿verdad?, con el triangulito este que se usaba para desplazarse por la Ouija. El resultado es que no se formó ni una sola palabra coherente en el tiempo que duró la prueba. Esto supuestamente vendría a demostrar que son los participantes quienes realmente crean las palabras, ya sea de manera voluntaria o inconscientemente, ¿no?, sugestionados, en fin, pero que necesitan ver el tablero para que esto funcione. Esto también da pie a la teoría de la acción ideomotriz.
Es decir, el movimiento del vaso o la pieza que sirva de marcador o de puntero, se supone que gracias a esta teoría se lograría mediante pequeñas presiones de los dedos que cada participante llevase, ¿no?, el puntero a la letra que está pensando. Sea por influencia del más allá o por el poder de nuestra mente o sugestión, desde luego resulta interesante, ¿no?, como fenómeno cultural, sociológico, llamadlo como queráis. Lo que está claro es que la propia Iglesia tiene una relación extraña con este juego, porque aquí en España tenemos al famoso exorcista José Antonio Fortea, que en su libro Summa Daemoniaca afirmaba que en la mayor parte de los casos de posesión demoníaca, y amigos, amigas, pecadores, pecadoras, ahí sí que tengo que decir que en el momento que dediquemos, seguro que habrá más de un especial dedicado a posesiones demoníacas, y aquí hay, desde luego hay mucho más que demencia y locura. Pues él afirmaba que muchos de estos casos de posesión demoníaca se producían después o tras participar en esos ritos esotéricos con la Ouija, ¿no?, espiritismo en general. Ya os digo, vuelvo y me retrotraigo ahora mismo mentalmente a El Exorcista. Normalmente estos tableros que muchos de vosotros estáis imaginando ahora mismo tenían por el anverso, por el reverso, las instrucciones de uso, ¿no? Y me resultan muy curiosas. Por ejemplo, os voy a leer las 6 instrucciones más habituales en un tablero de Ouija. Primero de todo, que podría ser una instrucción para escuchar este podcast, sería: siéntate en la oscuridad a la luz de una vela. Segundo consejo o regla: nunca juegues solo. Tercer consejo: nunca juegues en un cementerio. Cuarto consejo: trata a los espíritus con respeto. Quinto consejo: siempre despídete. Sexto y último consejo: remueve el puntero del planchet cuando hayas terminado. Sin duda curiosas, ¿no?, este tipo de instrucciones, y me encantaría saber, ¿no?, en qué está basada cada una de ellas. Ya os digo, en las pelis, en la mitología y en la rumorología alrededor de hacer lo que significa hacer una Ouija, ¿no? Nos hacemos una Ouija, pues hay mucha explicación o supuesta explicación. Yo ahora simplemente os voy a comentar mi experiencia personal. Pues ya sabéis que desde mi tierna adolescencia he sido friki, pues, de estos temas, y bueno, pues he tenido esa curiosidad, y seguro que muchos de vosotros también, ¿no?, por acercarme a ese otro lado. Y entonces, en este caso, lo recuerdo perfectamente, en EGB fue mi primera experiencia con un compañero de clase. Y claro, no teníamos acceso a una tabla Ouija, pero lo habíamos visto en las películas, lo habíamos leído en alguna revista de misterio y sabíamos más o menos cómo era. Entonces mi primera experiencia fue absolutamente ridícula, porque recuerdo que fue en mi habitación, a oscuras, los dos sentados en el suelo de rodillas. De mesa utilizamos un taburete redondo circular, ¿no? Imaginaos la escena. De Ouija, la Ouija la pintamos en un folio, pues con el abecedario, el sí o el no, el sí, el no, el hola y el hasta luego, y un pentagrama en el centro. O sea, pero con un boli en un folio, ¿vale? Y como no teníamos puntero señalador, ojo, atención, lo que usamos fue el ratón de mi ordenador, en aquel entonces mi venerable Amiga 500. Claro, era un chisme que se deslizaba fácil con su ruedecita y tal. Pues sí, eso es lo que usamos, ¿no? Enchufamos una vela y bueno, pues ahí estuvimos lo típico, haciendo preguntas, más que nada autoacojonándonos un poco, y no pasó absolutamente nada. O sea, una primera experiencia muy ridícula perdida. Y esto es una auténtica confesión, porque creo que nunca lo había contado. Pero mi segunda experiencia fue mucho más interesante, y aquí pues no sé si pasó algo o no de verdad, pero os lo dejo a vuestro entender. Yo voy a relatar lo que pasó, ¿vale? Tal cual. Y es que se dieron una serie de circunstancias que podrían parecer sacadas de una peli o de un argumento de este tipo de relatos sobre la Ouija, ¿vale? Nosotros en aquella época, ahora ya estoy hablando de tiernos adolescentes, quizá 17, 18, 19, por ahí debía ser, teníamos un local de un amigo,
en el cual pues lo utilizábamos de club, ¿no? Un local que era un antiguo bar, creo que era un club de alterne, un ex club de alterne, al cual tuvimos acceso nosotros, ¿no? Teníamos las llaves y bueno, nos dejaban ahí pues hacer nuestras fiestas, lo limpiábamos, lo usábamos para jugar a las cartas, jugar a los dardos y bueno, organizar fiestas, ¿no? Y tropelías varias de la adolescencia. Y una noche pues nos dio en ese local oscuro a más no poder y por supuesto alumbrados con velas, un humo y una cera que nos acompañó durante muchos años de nuestra vida, pues decidimos hacer una sesión de Ouija. En este caso sí que teníamos una tabla de Ouija y teníamos a alguien que supuestamente controlaba, una chica, o me tiré nombres aquí, ¿vale? 2 chicas había esa tarde en el local. Entonces imaginaos, ¿no? Grupo de adolescente, 2 chicas, una de ellas sensitiva, o eso nos decía ella, es decir, sensitiva con estos temas y era la que tenía experiencia. Y bueno, pues humo del tabaco, alguna cerveza, algo de alcohol, ¿no? Ese local oscuro, hormonas y las chicas inocentes como protas, porque fueron ellas las que se pusieron, digamos, a hacer la sesión y los demás estábamos un poco de espectadores. Empiezan a mover el puntero por el tablero, algo que en principio no impresiona porque claro, a no ser que se mueva solo, pues siempre la incredulidad va primero, ¿no? De bueno, pues lo estarán moviendo ellas. El tema es que algo pasaba, porque vimos que una de las chicas, la sensitiva, se estaba poniendo cada vez más nerviosa y en una de las preguntas que hicieron empezó como una conversación cordial, ¿no? De ¿estás aquí? Sí, tal. ¿Quieres hablar con alguno de nosotros? Sí, tal. ¿Con quién? Con X nombre. Ya sabéis, letrita por letrita, ¿vale? Y en un momento dado insulta a esta persona con un insulto fuerte, ¿vale? Y esta persona que ya estaba nerviosa, pues empieza a llorar, ¿no? En esos momentos ya no estábamos de cachondeo ninguno, porque, bueno, os podéis imaginar un poco la atmósfera, ¿no? Estábamos empezando a acojonarnos porque la veíamos a ella acojonada. Y bueno, las letras volaban por el tablero, sacando mensajes y nosotros leyéndolos en voz alta. Entonces, de repente se oyó un ruido también en el local, un ruido al fondo, y pues nos acojonamos. Literalmente nos acojonamos y varios de la pandi salieron corriendo del local en plan, necesitamos ayuda porque esto se nos está yendo de las manos y no sabemos qué pasa, se nos escapa. ¿Y dónde se les ocurre ir a un grupo de adolescentes que se les ha desmandado una sesión de Ouija? Pues a la catedral de la ciudad, a la catedral de Orihuela, a buscar el consejo de un cura o de alguien que nos orientara a ver qué podíamos hacer. Creo que no estaba el cura, estaba un sacristán y no sé con qué cara o cómo se lo tomaría a él cuando le contamos lo que le contamos, pero el tema es que nos devolvió diciendo que lo que teníamos que hacer era volver al local y literalmente reírnos del demonio y quitarle el pontacia para que se fuera, porque él decía que eso, a través de la Ouija solo podían entrar espíritus malos siempre, el demonio intentando colarse, y que la mejor manera de echarlo era burlarse de él. Entonces nos mandó a hacer un ritual, atención, las instrucciones del cura, que era simular el rabo del demonio, o sea, poniéndonos en plan pues una cuerda o un trozo de papel por la parte de atrás, ¿no? Y en plan reírnos del tema, indicándole que se fuera, que largo de aquí, que no te queríamos. Esas fueron las instrucciones del cura al grupo de adolescentes. Y obviamente las seguimos a pies juntillas, digamos que se relajó así la situación con lo cómico y acabamos cogiendo el tablero, rompiéndolo en 1000 pedazos y tirándolo a un descampado cercano. El tema es que al día siguiente el dueño del local, cuando volvimos al local, ¿no? Pues ya con la resaca entre comillas de haber pasado esta experiencia, que ya os digo que en su momento pues nos dio bastante miedo, y cuando llega él al día siguiente nos llega diciendo que por la noche habían tocado a la puerta de su casa, al abrir no había nadie, pero que se encontró una esquina de la tabla de Ouija, una esquina con un nombre: Baphomet. Algo que investigando mucho tiempo después pues hemos sabido, ¿no? Que es un ídolo hereje, el típico macho cabrío con la mano levantada en plan Pantocrator, ¿no?
un ídolo templario por otro lado, y que se apunta en la lengua de Mahoma que era de carácter demoníaco. En fin, todo esto puede ser absolutamente una historia de adolescentes que se gastan bromas los unos a los otros. Pues puede ser. Yo os digo que no la vivimos tal cual, y lo que sí que os he contado es tal cual los hechos como yo los recuerdo ahora mismo. ¿Y tú? ¿Has tenido alguna experiencia con la Ouija? Pues por favor, estoy deseando escucharla en los comentarios y saber qué te ha pasado a ti. Así que ahora ya vamos a continuar y a finalizar el episodio de hoy desestresando un poco. Los 7 pecados digitales, con Iñaki Tobar. Bueno, pecador, pecadora, dejamos atrás ya estos juegos mortales y, como os comentaba, descomprimimos y desestresamos con esta última sección de la confesión digital. Hoy os traigo una herramienta, un medio digital que se llama Medium, medium.com, donde las ideas te encuentran, where good ideas finds you. Es decir, hoy en día hay una infoxicación muy grande, y imagino que vosotros, al igual que yo, pues uno de los sitios en los que consumís noticias de lo que pasa a vuestro alrededor y artículos, ¿no?, de opinión, con consejos de cualquier tema, ¿no?, de lo que más os interesa, de música, de deportes, de creatividad, de consejos personales. Todo esto normalmente pues el propio recomendador de Google nos enseña noticias, o puede ser que uses tú tu propio agregador, o simplemente te guíes por Twitter, por Facebook, por la red social que prefieras para informarte de temas que te pueden o no interesar, ¿verdad? Yo ahí lo que he descubierto, y seguramente vosotros os habéis dado cuenta también, es que cada día hay más clickbait, cada vez más titular engañoso que intenta engancharte con lo típico de no te creerás lo que este perro hizo por su dueño, y cosas así que luego normalmente defraudan, y eso, son clickbait, son anzuelos de click, ¿no?, para que la gente pinchemos y luego la noticia ya es lo de menos. Entonces yo de eso estoy muy cansado, y la verdad es que me desmoraliza, porque a veces que te apetece leer un buen artículo, ¿no? Como cuando nos comprábamos revistas en el kiosco, que lejos ha quedado ese tiempo. Pues leer un buen artículo de opinión de temas que te interesen. Pues bien, aquí es donde entra en juego, y os recomiendo medium.com, ¿vale? Porque es un sitio, digamos, donde se conecta una red entre lectores interesados y escritores comprometidos. Escritores que se curran artículos verdaderamente interesantes y de toda índole. Es decir, tiene un algoritmo la plataforma, como tantas otras, en el cual aprende de tus gustos y de los artículos que más te gusta y te los va recomendando. Por otro lado, los escritores que escriben aquí reciben una compensación económica en función de los lectores que tienen. De hecho, medium.com no es gratis, como todo lo de calidad en internet. Tenemos que empezar a desterrar un poco la idea del todo gratis, igual que lo hemos hecho con las plataformas de pelis y de series, que ya prácticamente casi nadie piratea y todo el mundo tiene acceso en España de media a 2 o 3 plataformas. Pues también lo mismo, ¿no?, para informarte por una cuota muy ridícula, aunque tiene un plan gratuito también, ¿no?, para que veas lo básico, pues vas a acceder a contenidos que realmente te interesan. Eso sí, todo en inglés, o la mayoría en inglés, pero bueno, aquellos de vosotros que no tengáis problema en leer en inglés, vais a disfrutar de contenido curado, de contenido de calidad y que da gusto leer, compartir. Incluso puedes extractar frases y luego compartirlas en tus redes sociales. Para mí, sin duda, una fuente de información que consulto a diario. Medium.com, te la recomiendo. Los 7 pecados digitales, con Iñaki Tobar. Y llegó ya el momento de la dulce despedida. ¿Cómo te ha resultado esta partida, este juego mortal de hoy? ¿Has ganado o has perdido? ¿Te llevas algo para tu bagaje de recomendaciones friculturales para verte hoy domingo o a lo largo de la semana?
Espero que sí, que ya sabes que eso es lo que me hace ilusión, que hayas descubierto alguna perlita, alguna joya, alguna peli que te interese, o por lo menos haberla refrescado y recordado aquí conmigo. Si es así, ya lo sabes. Déjame tu comentario, por favor. ¿Te ha gustado la misma serie que a mí? ¿Te ha gustado Alice in Borderland? Pues dime por qué o por qué no. Y machácame. Aquí estamos para compartir todas experiencias, para confesarnos todos juntos. Y en ese sentido aprovecho para recordarte que siempre puedes hacerlo. Aquí mismo en la descripción del podcast tienes un enlace a mi página de contacto del blog con instrucciones y bueno, incluso puedes adjuntarme ahí directamente un audio si te atreves a confesarte aquí. Todas las confesiones son buenas. Y si te atreves también a mandarnos un relato tuyo, un relato de propia creación y te apetece que lo dramaticemos, oye, pues podemos hablarlo. Como os digo, empezamos a pensar ya en Halloween, porque es que huele mucho a Halloween, el cielo ya está nublado y bueno, todos los amigos y compañeros de los podcasts de aquí de iVoox, Caverna de Ánimas, La Catedral Atroz, La Posada del Cuervo, todos preparando sus especiales. Yo he tenido la suerte de colaborar en este caso con La Posada del Cuervo y ahí os voy a dejar un relato dramatizado que espero que os guste también mucho. Y nosotros aquí en Los 7 Pecados Digitales pues os traeremos algo sin duda que os molará a todos los aficionados a la noche de difuntos, como a nosotros nos gusta llamarla. Muchas gracias de corazón por llegar al final del episodio conmigo y nos escuchamos en el siguiente. Adiós. Tú también puedes ser un pecador digital. Sigue el hashtag Pecadores Digitales y mándanos tus confesiones a través de la cuenta de Twitter SEO Mental, de la web seomental.com o de la plataforma de podcasting que prefieras. iVoox, Spotify, iTunes. Donde quieras, pecamos. Los 7 Pecados Digitales, con Iñaki Tobar.